Pues aquí en esta diapositiva algo se habla, pero a lo mejor en algún momento les hayan comentado sobre este término o lo han escuchado. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué entienden ustedes con sus propias palabras con qué es escalamiento? ¿O qué les han dicho que es escalamiento? O si han escuchado en algún momento esta palabra, este concepto. ¿Es algo nuevo para ustedes? Para mí sí. Ok. Hace Entonces, referencia como al tamaño de las cantidades que estoy usando. algo relacionado con el tamaño de las cantidades. Ok, de hecho, tiene que ver con cantidad. Es un concepto muy importante. De hecho, es un concepto que, por decirlo así, diferencia al químico puro que trabaja en un laboratorio del químico industrial que trabaja en una industria o del ingeniero químico que trabaja en una industria. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en un laboratorio ustedes pueden trabajar con gramos o inclusive con miligramos. Y puede ser que un químico, un investigador en química pura, pues toda la vida trabaje y publique artículos y haga un montón de cosas y siempre trabaje con kilogramos, nanogramos, gramos. En cambio, un químico industrial, para empezar, va a tener que trabajar con kilogramos o inclusive con toneladas. O sea, ya tenemos que pensar en ese nivel, toneladas. Es más, miles de toneladas. Entonces, ¿cómo pasamos un proceso industrial? Muchas veces, la mayoría de los procesos industriales empiezan en un laboratorio. Se desarrollan las reacciones químicas o los procesos de separación, de purificación, etcétera, para llegar a tener un producto con un valor comercial. Y entonces viene la parte importante, que es cómo hacemos para pasar eso de la escala de laboratorio, miligramos, gramos, a una escala industrial de toneladas. Y entonces, ese es un tema del cual se escriben libros y del cual se puede estudiar mucho, porque no es un tema tan simple, no es simplemente hacer una regla de 3. Hay ciertas cosas que se resuelven con una regla de 3, pero otras no son tan sencillas. ¿Por qué razón? Porque como vamos a ver a lo largo del curso, resulta que existe la mecánica de fluidos, existe la transferencia de calor, existe la transferencia de masa, y resulta que esos fenómenos dependen del tamaño. O sea, se ven afectados por el tamaño. Cuando yo hago, por ejemplo, un tanque agitado, cuando paso de un tanquecito de laboratorio a un tanque industrial o de un reactor pequeñito de laboratorio a un reactor industrial, pues todo cambia. La mecánica de fluidos cambia, los patrones de agitación, por ejemplo, cambian. La turbulencia cambia. La transferencia de calor cambia. La transferencia de masa cambia. O sea, todo cambia. Entonces eso es lo que se tiene que tomar en cuenta en el escalamiento y para eso se puede trabajar de dos maneras. Yo puedo trabajar con modelos, o sea, existe ciertas teorías que nosotros vamos a ver algunas de esas teorías. Por ejemplo, el concepto de números adimensionales es muy importante en escalamiento. Y entonces yo puedo hacer escalamiento con base en modelos, con base en decir, bueno, voy a respetar la transferencia de calor. Entonces respeto ciertos números adimensionales que en una próxima clase vamos a hablar ya de introducir este tema de números adimensionales. Si no sabemos qué es un número adimensional, no nos preocupemos, nada más por el momento es un número, una cantidad, una propiedad que no tiene dimensiones, y ya el detalle lo vamos a ver después, pero existe una manera de hacer escalamiento con números adimensionales, y por supuesto existen los métodos empíricos. ¿Qué sería para ustedes un método empírico de escalamiento? ¿Cómo podríamos hacer un escalamiento en forma empírica? Les cambio la pregunta. ¿Ustedes han escuchado
hablar de plantas piloto. El concepto de planta piloto. Creo que sí, profe. Sí, bueno, en algún momento del curso a lo mejor les han hablado de plantas piloto. Es más, puede ser que en alguno de los laboratorios de la universidad haya alguna planta piloto de algún proceso. Entonces, ¿qué es una planta piloto? Cuando yo tengo mi proceso ya definido a nivel de laboratorio, o sea, a nivel micro, por decirlo así, pues construimos una plantita pequeña. O sea, hacemos los equipos más grandes, pero todavía es una escala pequeña. Es una escala que cabe en un cuarto de un laboratorio. Ustedes que están en sus casas en este momento, una planta piloto podría caber, digamos, en la sala de sus casas o en la sala comedor de sus casas. Entonces es algo todavía pequeño, pero es más grande que un Erlenmeyer, es más grande que un Beaker, es más grande que un reactorcito de vidrio. O sea, es una escala más grande, pero todavía no estamos en la escala industrial. Entonces, esa planta piloto me permite a mí reproducir el proceso o hacer el proceso y tomar datos de cómo se comporta la agitación, cómo se comporta el calentamiento, el enfriamiento, cómo se comporta diferentes mecanismos que hay allí con respecto a la escala micro. Entonces eso ya me va dando una idea de cómo van cambiando los diferentes fenómenos que se van a dar en mi proceso industrial. Y puede ser que yo necesite hacer 2 o hasta 3 procesos de tipo planta piloto antes de poder llegar a la planta final. Estamos pensando en procesos realmente grandes. Pueden tener 2 o hasta 3 etapas de escalamiento. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, todo va cambiando. Todos los fenómenos que se dan ahí a nivel microscópico y macroscópico van cambiando porque hay un efecto del tamaño. Y eso lo vamos a ir viendo en estas primeras semanas. Y por eso es el escalamiento, pues nosotros vamos a aprender algunas nociones. Y esto es un tema pues que ustedes después pueden seguir investigando.